qué empezamos a trabajar en esto, ¿no? Entonces, fijaos que allí en el informe de la UNESCO, una de las claves, a ver si os puedo enseñar, es esta aquí, ¿no? Preparar a los docentes a la buena educación dirigida por la inteligencia artificial y con la inteligencia artificial. Entonces, en ese punto nos hemos centrado. Hemos querido hacer llegar qué es la inteligencia artificial y cómo utilizarla en primaria y en secundaria, ¿vale? Esto viene luego desarrollado en estos siguientes puntos que vienen en el informe, que son básicamente los objetivos que hemos tenido nosotros en el proyecto, y como digo, estos son objetivos de la UNESCO. Entonces, todos estos menos uno, que lo comentaré, es lo que nosotros perseguimos, ¿no? Que es comprender los sistemas de inteligencia artificial y cómo pueden facilitar el aprendizaje, desarrollar habilidades de investigación y análisis de datos, habilidades de gestión de recursos humanos y de inteligencia artificial, este es el punto que vamos a hacer, conseguir una perspectiva crítica, ¿vale?, con la inteligencia artificial y las tecnologías digitales, aprovechar la inteligencia artificial para hacerse cargo de tareas repetitivas, incorporar más las capacidades humanas y ayudar a los alumnos a adquirir habilidades y competencias que no sean reemplazadas por máquinas. O sea, la idea es que tenemos una nueva tecnología ahí y la tenemos que empezar a integrar en la educación para que los alumnos estén ya acostumbrados a trabajar con ella. No solo a trabajar con ella desde el punto de vista de crear cosas, que también, sino ver cuáles son los límites y ver que, digamos, cuáles son las posibilidades, pero también cuáles son los potenciales riesgos. Esa es la parte muy importante, es la parte esa que hablamos de las capacidades humanas. Eso de que estamos hablando hoy, que tienen a los profesores muy preocupados del ChatGPT, que tiene alucinaciones y se inventa cosas, ¿vale? Yo siempre digo que en la generación de nuestros padres se creían las cosas porque es que lo he visto en la tele, era el argumento de autoridad. En mi generación dice, es que lo he visto en internet. Y ahora te dice, no, es que lo he hecho ChatGPT, ¿no? Entonces mi propio hijo me dice, no, ChatGPT dice esto, ya, pero no te lo tienes que creer todo, ¿vale? Tienes que reflexionar al respecto. Entonces, la forma que tenemos de hacer llegar estas capacidades y habilidades a los alumnos es a través de los profesores. Y ese es un problema, digamos, dentro de la educación, porque normalmente trabajar con los alumnos es bastante más fácil que trabajar con los profesores. Los alumnos son moldeables, empatía y tecnología es divertido, y ellos en realidad piensan que es parte de su mundo. Los profesores, me incluyo yo mismo, venimos de un sistema educativo del siglo XIX, donde el aula está cerrada y donde en realidad cualquier cosa de fuera es una intromisión muy grave porque no lo controlas como profesor. Entonces, en este contexto es donde nosotros queremos introducir actividades de inteligencia artificial o con inteligencia artificial en el aula, para cualquier asignatura. Una de las cosas que estuvimos discutiendo mucho en este proyecto es si lo hacemos para la asignatura de TIC. Y no, nosotros lo que queremos es que, viendo luego al ejemplo que voy a poner de la asignatura de historia, en la asignatura de historia también se puede utilizar inteligencia artificial. De hecho, bien utilizada probablemente es donde más sentido tenga utilizar la inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, en el proyecto lo que queremos hacer, o lo que hemos estado haciendo es crear actividades para que los profesores puedan hacer uso de la inteligencia artificial, que le pierdan el miedo, que vean que la parte tecnológica tampoco es tan difícil y que en realidad ayuda a desarrollar esas capacidades humanas que estamos persiguiendo, ¿vale? Entonces pedimos un proyecto, una serie de proyectos que se llaman Erasmus Plus, que son proyectos financiados por la Comisión Europea, donde tienes partes europeos, y entonces, bueno, pues este proyecto además, como decía, se gestó en 2019 y lo que vimos en 2020, que era todavía cuando esto no estaba de moda, y cuando a la gente le comentabas esto, decía, esto es muy futurista, ¿vale? Y de hecho al principio, cuando hacíamos cosas en proyectos, está Antonio, que es el técnico del proyecto aquí en segunda fila, cuando hacíamos cosas nos hacía poca gente caso. Ahora hemos hecho un curso para la Comunidad de Madrid, había 80 plazas y se apuntaron 230 profesores. De
repente hay un interés muy grande, todos quieren saber, todos saben que esto les va a cambiar la clase, que va a cambiar el mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues es la parte muy interesante. Bueno, entonces, el proyecto tiene varios partners, de hecho tenemos aquí, estos somos nosotros, que somos el coordinador, pero luego tenemos esto de aquí, que es una pequeña pyme tecnológica que se dedica al sector informal, porque ellos están especializados en la parte de sesgo, que hablaré un poco más adelante, ¿no? Que tiene que ver con la parte crítica de la inteligencia artificial. Tenemos a la Universidad Libre de Bruselas, son los expertos en la parte de inteligencia artificial, ellos tienen un laboratorio de inteligencia artificial de los más antiguos de Europa, y luego tenemos un partner que es el Teatro Circo de Braga, en Portugal, que digamos que nos acercaba a los colegios, a los institutos y también hacemos las primeras pruebas. Entonces este es el proyecto Erasmus Plus, y aquí los resultados, pues hay una guía para la educación formal con actividades, de historia, de matemáticas, de música, incluso de deporte, para actividades, ¿no? Para grupos, ¿no? Educación no formal, ¿vale? Y aquí trabajamos más la parte de sesgo, ¿vale? Y términos grupales y tal. Y luego tenemos una última que es una herramienta interactiva, que es lo que voy a mostrar y que probablemente es lo más llamativo del proyecto. De hecho, es lo que está aquí ¿no? Esto fue el germen del proyecto, ¿no? Porque todo esto surgió porque tenía un estudiante de doctorado que trabajaba en el INTEF, que es el Instituto Nacional de Tecnologías y Formación de Profesorado, y entonces empezaban a hacer cosas con inteligencia artificial y resulta que para probarlo pues tenías que crear 3 cuentas, hacer alguna azul y tal. Claro, si ya a un profesor de historia le tienes que convencer de inteligencia artificial, si eso es complicado, te va a decir que no. ¿Vale? Entonces aquí la idea es lo que los americanos llaman low floor, y es que sea accesible para todos. Otro será white walls, que es que puedes utilizarlo para múltiples aplicaciones, y high ceiling, que puedes complicarlo todo lo que quieras, ¿no? Entonces eso es lo que es el paradigma de diseño de esta herramienta que se llama LearningML, es la que voy a presentar ahora con, ¿no? Mis compañeros. Esta es la página web de LearningML, y entonces voy aquí a varias versiones. De hecho hay una versión de escritorio. Vamos, hay una versión estable, la versión ahora inestable, una versión que lo junta con Snap, que es un lenguaje de bloques parecido a Scratch. Luego tener los bloques y tal, pero luego lo puedes encontrar con Scratch, con Snap, ¿no? Puedes hacer programitas. Y tienes una versión de escritorio, ¿no? Porque nosotros ahora estamos en la versión web. ¿Vale? Todo esto es software libre, pues aquí Scratch, y dije en NL y aparecen las diferentes partes, ¿no? Entonces yo lo que voy a hacer es, voy a daros una pequeña clase de historia, para que veáis que incluso los de historia pueden utilizar inteligencia artificial, y además de manera bastante sencilla. Antes de nada, digamos las cosas aquí que puede esto un momento, no sé dónde está. Aquí. Podemos crear modelos de textos, de imágenes o de números, ¿vale? De hecho, tenemos alguno ahí implementado de sonidos y tal, todavía no está disponible. Entonces la idea es muy sencilla, como veis, no me pido que lo vea ni nada. Llego aquí y te pide 3 partes: entrenar el modelo, aprender a partir de las imágenes que pongamos y luego probarlo. ¿Vale? Entonces yo voy a hacer un poco de trampa. Normalmente en clase dirías, puedes hacer 2 cosas. Es decir, no, la clase que os iba a dar era sobre las columnas griegas, el dórico, el jónico y el corintio. ¿No os acordáis de la clase de historia? ¿Eso era interesante? ¿A quién le interesaban esas cosas? ¿Levantar la mano? Nadie. Aún nada. Los pelotas siempre hay 3. Muy pocos. ¿Cómo os lo daban? Te dan unas transparencias, te enseñan ahí. Tengo esa transparencia por aquí, algo así parecido. Luego tenemos esta transparencia y te decían el abaco en el dórico es de tal estilo, tiene un equino, un collarino, no sé qué, los conceptos. En mi colegio esto te ponía la transparencia y a la semana te lo preguntaban en un test, que hacíamos todos, nos lo aprendíamos de memoria y se te olvidaba básicamente. ¿Vale? ¿Qué buscamos aquí? Pues buscamos trabajar esos conceptos de una manera totalmente diferente, las habilidades humanas. Puedes pedir a tus alumnos que hagan fotos y las suban, o puedes dárselas tú, ¿no? Que es por ejemplo lo que voy a hacer yo, espero que, a ver, voy a cargar desde mi ordenador. Y aquí, a ver, se va a OpenExpo,
No, no es Open Expo. Ahora me tengo que encontrar el programa. Así, estamos aquí. Y el LearningML, yo voy a subir, porque lo tengo como es en un JSON, imágenes, 9 imágenes de Corintio. ¿Vale? Claro, el Corintio es así, más, ¿no? Más cosas, ¿no? Bendecidas y tal. Bajo abajo, a ver, esto no está con tu ordenador, sino así. A ver, el iónico. ¿Vale? Fijaos, el iónico, donde tiene la parte superior, tiene esas partes redondeadas, ¿no? Y luego tenemos abajo el dórico. ¿Vale? El dórico es el más sencillo, ¿no? Entonces, dórico, jónico y corintio, los tres órdenes. Bien, vale, pues ahora, esto, nos cuenta que añadir aquí más imágenes, pues es muy sencillo, ¿no? Lo podemos hacer como lo he hecho yo, he hecho un poco de trampa porque carga un JSON con las imágenes, pero puedes añadir aquí una imagen, añadir imagen, y es muy fácil, cargas y cargas. Acaba que alguien con un mínimo de conocimiento de Internet pueda hacer. ¿Vale? Esto lo hemos probado con niños de 7 años y saben hacer. ¿Vale? Se lo explicaban luego a sus padres. ¿Vale? Porque no es que no hay una magia. Si ahora está aprendiendo, se está fijando en las fotos. De hecho, una de las cosas que es muy educativa es que hemos puesto 10 fotos más o menos de cada una de las imágenes, entonces, claro, tenemos un banco de imágenes que es muy pequeño. Eso no está mal, ¿vale? Porque veremos ahora que vamos a jugar ahora con, bueno, aprendido, pues vamos a jugar con las imágenes aquí de test y vamos a ver qué es lo que hay. A ver, voy a empezar por esta. ¿No? Este es el muy pequeño. A ver si también funciona el control más. No. A ver, esta de aquí que está en azul, eso es dórico, jónico, corintio. Jónico. Además diría bastante claro, ¿no? Yo creo que no tendríamos dudas. Vamos a ver qué dice la máquina. ¿Vale? Entonces probamos aquí y te dice jónico con un alto grado de probabilidad, ¿no? Estoy casi seguro de que es jónico. Vamos bien, ¿vale? De hecho, si yo fuera profe de historia, os preguntaría ¿por qué es jónico? Entonces iríais aquí y me diríais sí, es jónico porque fijaos, arriba en el ángulo pues ¿no? Es redondeado, tal, no sé qué. Manejamos los conceptos de las columnas de otra manera. Bien, vamos al siguiente. Pongo este de acá. ¿Este de acá? Seguro que hay que pongáis gafas, ¿no? Yo pensaba que aquí en el control más, ¿no? Con el Linux, ¿por qué ponen más grande esto? Hago, a ver, ¿está dando tiempo? Voy bien de tiempo. ¿Cuántos decís que esto es jónico? Corintio. ¿Quién dice que es corintio? ¿Y dórico? Bueno, los valientes han dicho corintio, vamos a ver qué dice la máquina. ¿Vale? Entonces, a ver, te voy a abrir y te dice corintio. Muy bien. ¿Vale? Venga, vamos, y ahora viene la gracia. Esta de aquí. Esta aquí, digamos que es la simple, que debe ser dórico. Miro aquí y empieza a bajar un poco. ¿Vale? Yo sigo probando. Yo tengo aquí este de acá. Este de acá está cogida adrede porque ni siquiera yo desde aquí veo qué es. Entonces pongo aquí y le doy a abrir y de repente te dice que esto es dórico. Y uno si se fija bien dice, no, me parece dórico porque fijándome bien parece que esto va a ser corintio. ¿Por qué? ¿Vale? Aquí es donde empezamos a trabajar una parte de inteligencia artificial, es que los datos que tenemos, la parte del test es muy buena. ¿Vale? Entonces la máquina, por mucho que nos diga dórico, esto no está bien. A los niños les encanta eso. Puedo decir, es que la máquina está equivocada. ¿Vale? Porque les estamos acostumbrando siempre a que la máquina tenga razón. ¿Vale? A los profesores también les encanta. ¿Por qué? Porque estás utilizando el vocabulario, explícame, razóname, altas capacidades humanas. Eso que nunca van a hacer las máquinas, por mucho que nos entendamos, ¿eh? Nunca lo van a hacer, ¿no? Entonces, yo sigo aquí y de repente esta de acá es una columna entera. Si veis aquí esto es jónico porque está redondeado. No sé si se ven bien, me creéis si no. ¿Vale? Entonces yo cojo aquí y me dice sin embargo dórico. ¿Por qué? Por la razón es que si veis abajo, fijaos en lo que tenemos de jónico, normalmente solo te muestra la parte superior de la columna. Y al ver una columna entera, probablemente en las dóricas, fijaos, ¿no? Que aquí hay una columna entera, aquí se ve más parte de la columna. ¿Vale? Se está fijando en la imagen. ¿Por qué esto es importante para la historia? Pues,
Este clic, para ver qué tipo de columna es, tienes que fijar en la parte superior. Las fotos de la parte superior. ¿Vale? Y a ver, tengo otra cosa más aquí, alguna imagen más. Luego ya me puedo probar. Es lo siguiente que hacemos con los alumnos, es que tenemos que tener una imagen con 4 columnas. ¿Vale? ¿Quién sabe? Entonces le preguntas a los alumnos. ¿No? Y aquí te pone iónico. No es iónico, esto es dórico. ¿No? Se ve muy claramente, tal, pero lo último es lo mismo. Les pones ahí las famosas del Partenón, que están en el Museo Británico. Y también, esto es dórico arriba, pero entonces de abajo, en vez de una columna habitual, pues están ahí. ¿No? Entonces, aquí te dice. Bueno, recapitulando. Esto es una clase de historia. Totalmente diferente. Utilizamos inteligencia artificial en realidad como lo utilizan los historiadores hoy en día. ¿Vale? Nadie de las universidades, tú vas al departamento de arqueología y no hacen arqueología como Indiana Jones. En arqueología con inteligencia artificial. Muchísimo más que tenemos biblioteca e inteligencia artificial, en ese orden. ¿Vale? Parece que en los colegios seguimos pensando en el siglo XIX y no podemos traer nada de fuera. La idea, como veis, es intentar adaptarnos a lo que los profesores hacen y saben hacer bien, porque esto no es complicado, que le pierdan el miedo. Es una herramienta muy sencilla, que dejen probar a los alumnos que jueguen con las fotos que meten, el test, que pregunten las cuestiones de historia, aprovechándose de tecnología que tenemos hoy en día, que es la inteligencia artificial, y lo entiendan. ¿Vale? Al final, si hablamos de inteligencia artificial, pues todos entenderán que ¿qué tenemos que hacer? Pues meter muchas más fotos de imagen, ¿no? De imágenes, entonces el modelo será mejor. Bueno, eso si queremos ir por la parte de inteligencia artificial. ¿Vale? Si queremos por la parte de historia, pues quizás nos interesa tener menos. ¿No? Un modelo peor, precisamente porque, ¿no?, nuestra máquina, nuestro cerebro, sí puede rebatir aquí lo que nos está contando la inteligencia artificial. Vale, entonces este es un ejemplo. Fijaos, este ejemplo es un ejemplo, un prototipo de ejemplo, ¿no?, el arquetipo de ejemplo donde estamos en realidad utilizando clasificación. Una inteligencia artificial, nosotros más simplemente clasificarlo hace muy bien. Entonces, esto lo podemos trasladar a cualquier otro ámbito donde clasifiquemos, en biología con los árboles, ¿vale? En matemáticas con las curvas, los triángulos, los cuadrados, ¿no?, los rombos y tal, ¿no? En educación para nutrición en deporte, los tipos de balones, los tipos de juegos, los tipos de reglas, todas las cosas que nosotros, a los humanos, nos gusta clasificar. Y si os pensáis, muchas de las cosas que hacemos de manera memorística son clasificaciones, pues podemos hacer este tipo de actividades, ¿vale? Es un tipo de actividades que tenemos. Hay un segundo tipo, bueno, es un poco para resumir aquí qué es lo que buscamos, ¿no? Más allá de comprender la inteligencia artificial, lo que estamos buscando es que los alumnos reflexionen qué es lo que está pasando, qué es lo que está, ¿no?, diciendo la máquina. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Vale? Fijaos que entender que un modelo es tan bueno como sus datos. ¿Vale? Eso no lo hemos visto aquí porque los he subido ya, pero sí podemos encontrar que en 2005 columnas. Entonces, la máquina será peor que si subes 10. ¿Vale? Entonces, y si subes 5 malas fotos, pues peor que si coges 10. ¿No? Entender el sesgo. ¿Vale? Tenemos sesgo simplemente por los datos que elegimos y cómo los elegimos. ¿Vale? Y esa es otra de las cuestiones que ahora voy a comentar un poco más. Tenemos muchas actividades de sesgo, ¿no? Pues el ejemplo típico es el de, ¿no?, proceso de selección de programadores, y ponemos fotos de programadores, claro, normalmente chicos blancos, ¿vale? Nunca se selecciona a la chica negra, ¿vale? Entonces tenemos muchos ejemplos de sesgo para que entiendan qué problemas hay en la inteligencia artificial, que, bueno, son técnicas que están ahí, pero cuidado, hay que saber qué estamos haciendo, ¿no? Y hay muchas historias que empezamos a tener de admisiones en las universidades de la Ivy League y tal, ¿no?, que es el código postal y tal, ¿no?, porque tienen muchos exalumnos del mismo código postal. Tú, por tener el mismo código postal, pues resulta que tienes más posibilidades, ¿no?, se dan cuenta de esas cuestiones. Entonces, bueno, pues esas cosas, esto ya un poco más para la secundaria, lo entienden muy bien, ¿vale? Y el último punto también es lo importante: las máquinas no son infalibles. Y aquí podemos jugar con ello, y además les encanta el tema, engaña a la máquina. Entonces ellos piensan cómo engañar a la máquina. De hecho, vamos a hacer ello, porque lo
que están todos los profesores preocupadísimos es ChatGPT. Ahora ya los trabajos que pido los tengo que hacer de tal manera que no se lo puedo pedir a la máquina. ¿Vale? Entonces, bueno, pues eso es una de las cuestiones que ¿no? Y luego, bueno, pues hay aquí otra herramienta, estamos nuestras del MIT, que es la máquina modal, que es muy interesante. Desde ahí, fijaos que os plantea escenarios, vais ¿no? Donde como ingenieros habría que decidir. El coche ese ya no le da tiempo a frenar. ¿A quién atropella? ¿Los que están cruzando en verde o los que están cruzando en rojo? Entonces tú te posicionas y te dice al final de todo cómo te has posicionado, ¿vale? Porque te mete en situaciones que tienen que ver ya con la ética, porque veis, ¿no? Más hay con, no sé qué sale. Aquí no sale, con el carrito del bebé o con gente mayor. ¿Vale? Entonces, ¿no? Que te dice, aquí no llegamos a comer, la máquina va a tener que decidir qué hacemos en esas situaciones. Entonces eso es una parte de reflexionar, una parte de la ética, otra parte donde las máquinas no van a saber, ¿no? qué hacer, vamos a estar nosotros detrás. Resumiendo, que me están ya sacando la tarjeta naranja, entonces debemos integrar la inteligencia artificial en primaria y secundaria. No es complicado. Estamos probando con profesores, es verdad que los profesores, el grupo que tenemos es egresado porque eran voluntarios, los que se querían apuntar y tenían interés, pero es posible. De hecho, teníamos al final, ¿no? Les pedíamos una actividad y eran muy interesantes. Las actividades de los profesores de bachillerato de griego eran muy interesantes lo que hacen porque una vez que rascas te das cuenta de que esto lo puedes utilizar para muchas cosas que suelen ser muy tediosas. En todas las asignaturas, esto no es algo de tecnología, esto es algo ya es transversal, como un recurso más. Yo creo que es voluntario, deberíamos olvidar a los profesores. Es un recurso más, no hay que pasarse a toda la inteligencia, pero hay diferentes dinámicas y esto, pero para ciertas cosas alguna. Habilidades humanas. Lo que tenemos que fomentar. Hacia el mundo que vamos, estas son las que tienen que tener muy claro, ¿vale? Y aquí, ¿no? Compenetrarnos mejor con las máquinas, ser más productivos. Eso es lo que nos la charla anterior, que Microsoft iba más en eso, ¿no? Cómo compenetrar mal, pero es eso, ¿no? Es al final, lo que los niños lo entienden fácilmente, es cuando haces estas cosas, tienes superpoderes. Se dan cuenta fácilmente, ¿no? Bien, y eso es todo por mi parte. Una última cosa, en el Learning ML ya para los más frikis, luego puedes coger el modelo y hacer tu aplicación con Scratch, utilizar el modelo y lo metes con la cámara y lo que sé, pones aquí algo y te dice, pues el micrófono va a la basura marina, ¿no? Sacas el bocata y el bocata va a la basura, ¿no? De que está, ¿no? Entonces hay proyectos muy chulos, miráis el Learning ML en YouTube, hay profesores que son la rehostia y hacen cosas high ceiling, como estábamos viendo. No era el objetivo de esta charla, pero como sé que aquí el ambiente es más técnico, pues ¿no? Que alguien diga, eso es muy fácil, no, aquí hay para mucho más. Os agradezco vuestra atención y bueno, para cualquier cosa estaré por ahí, ¿vale?